un joven de 17 años, amante de todos los deportes extremos. Un viaje que sería la iniciación de una vida llena de aventuras. Un misterio tras un accidente donde dejan miles de incógnitas. Malos manejos por parte de entes gubernamentales, misterios detrás y posibles teorías que absolutamente nadie cree debido a la brutalidad o más bien a la crudeza de ciertos misterios. Esa es la historia de Mike Manson, un joven de 17 años de origen alemán que viajaría a Malta en el verano y con la intención de hacer una especie de excursión a unos acantilados desaparecería. Pero aquí vamos a entender un poco mejor la historia, porque detrás de este misterio no hay una especie de mente criminal, no hay una especie de asesino o alguna especie de psicópata que habría desaparecido el cuerpo de Mike o lo habría secuestrado o asesinado. Realmente es que el misterio yace en unos malos manejos por parte de entes gubernamentales. No sabemos si con el ánimo de no dañar la reputación de determinado país o, más cruel y más oscuro, si hay una especie de trata de órganos o venta de órganos por debajo. Vamos a entender un poco mejor esta historia. Mike Manson, un joven de 17 años, amante de los deportes extremos, siempre viajaba con sus padres, pero había llegado por fin la oportunidad de hacer un viaje solo. Realmente lo haría con su novia Antonia. Viajarían en el verano a Malta, exactamente el 8 de julio del año 2016. Llegarían y los primeros días serían amor y poesía para la vida de estos dos jóvenes que por primera vez harían un viaje solos. Fotografías, cenas, ir a lugares turísticos de este país. Exactamente el 17 de julio, la novia de Mike Manson, llamada Antonia, tendría que regresar a Alemania y él se quedaría un par de días más. Realmente la novia viaja el 17, se va de Malta y él tendría su vuelo de regreso el 22 de julio. Tendría aproximadamente unos 5 días para poder llevar a cabo esas locas aventuras y excursiones que él, un joven físicamente fuerte, le gustaría hacer. Así que decide ir el 18 de julio a los Dingy Cliffs. Los Dingy Cliffs son como una especie de acantilados, los más altos de Malta. Según las investigaciones, allí ya habrían ocurrido accidentes donde personas habrían fallecido, bien sea por caídas o por algún tipo de situación riesgosa que puede ocurrir o que podría ocurrir allí. A las 10:15 del 18 de julio es la última comunicación que tienen sus padres con Mike. Lleva todas sus pertenencias o entre sus pertenencias para esta excursión lleva su Samsung, su celular, varias de sus pertenencias, me imagino yo que para el uso de la excursión y una cámara GoPro que al parecer era la que usaba para grabar todas esas excursiones. También al parecer alquilaría una bicicleta con la cual haría su ruta a través de los acantilados. A las 10:15 es la última comunicación que se sabe. Llegaría el 22 de julio donde supuestamente o donde debería haber llegado Mike Manson a Alemania. Su padre Bert Manson lo esperaría, pero resulta que Mike jamás aterrizó en el vuelo. Nunca llegó, nunca se reportó al aeropuerto, nunca salió del hotel, no se registra una hora de salida del hotel, no se registra una hora de salida de Malta, no se registra una hora de ingreso a Alemania. Así que Bert Manson iniciaría un bloque de búsqueda. Al parecer viaja a Malta para obviamente encontrar a su hijo, está desesperado por encontrar a Mike. Salen varios voluntarios, obviamente todo este caso se vuelve muy mediático tanto en Malta como en Alemania, pues sucede que es un joven menor de edad turista que desaparece en Malta. Esto reputacionalmente para un país tan pequeño no es bueno, porque pues obviamente puede hacer que se reduzcan los niveles de turismo y demás. Así que obviamente empiezan a hacer todos una búsqueda sobre él. El 26 de julio, la familia de Mike Manson está haciendo una especie de conferencia o rueda de prensa y llegaría en este momento la noticia que ningún padre quisiera escuchar jamás. Las autoridades encontrarían el cuerpo sin vida de Mike Manson después de aproximadamente unos 8 días de búsqueda. Lo encontrarían en los acantilados de los Dingy Cliffs, los acantilados más altos de Malta. Para los padres de Mike, este debería ser como un final realmente. Llevan 8 días buscando a su hijo
encuentran su cuerpo y digamos que uno esperaría que la historia ya terminara para ellos, realmente iniciara el proceso del duelo. Pero lo que les espera es una búsqueda implacable, una búsqueda dolorosa por encontrar las respuestas de qué fue lo que realmente pasó con su hijo. Pues en el momento en que se empiezan a hacer todas las investigaciones de los motivos por el cual murió, no se encuentra absolutamente nada. Aquí tenemos que ver dos cosas principalmente. Encuentran el cuerpo sin vida de Mike Mansell. Su bicicleta no tiene zapatos y al parecer sus pertenencias tampoco están. Es una caída de 29 o 30 metros de altura aproximadamente. Digamos que al ser una altura tan pronunciada, obviamente en medio de la caída es muy seguro que se partan huesos, más exactamente los más largos, piernas, brazos o columna. Curiosamente, no hay ningún tipo de fractura en los huesos. Ese es el primer misterio. Segundo misterio, en una caída tan estrepitosa, tan alta, que posiblemente haya golpes en medio de la caída con el acantilado, la bicicleta debería haber quedado destrozada. Que se encuentra que la bicicleta únicamente tiene una pequeña torcedura en su sillín y la llanta trasera está pinchada. De resto, no hay ningún tipo de daño en su estructura. Esto ya genera otro misterio y otra alerta. Tercero, los zapatos de Mike Mansell no aparecen por ningún lado. Se ha documentado y se ha estudiado de que, pues digamos que en estas caídas sí es muy probable que los zapatos salgan, nuestras pertenencias se salgan, pero generalmente se logran encontrar alrededor del, digamos que en el perímetro de la caída. No se encontraron los zapatos en ningún lado. Y viene el misterio más importante y es el cuerpo de Mike Mansell después de la autopsia que realizaron las autoridades maltesas, específicamente por el forense maltés llamado Mario Sherry. Después de todo el proceso que se le hace para tratar de encontrar, digamos, que los motivos de su muerte, desaparecen la mayoría de órganos de Mike. Al ver todo este misterio, lo que hace la familia es repatriar el cuerpo de Mike Mansell a Alemania. De un chico de 17 años, probablemente su peso sería entre unos 60 y 70 kilogramos. Cuando retorna el cuerpo, después de haber ya pasado por un proceso de autopsia en Malta, los padres reciben únicamente un cuerpo de aproximadamente 30 o 35 kilogramos de peso, con muchos misterios, con muchas incógnitas y demás. Empiezan a hacer las investigaciones y demás, y pues obviamente empiezan a cuestionar del por qué no están los órganos de Mike, entre ellos el cerebro, el corazón, los pulmones, un riñón, o sea, básicamente todo su interior se lo habían quitado, no aparecía por ningún lado. También no aparecía ningún tipo de fracturas cuando Mario Sherry había insinuado que tenía una fractura en la columna. Mario Sherry se defiende de que el cerebro no aparece debido a una licuación. Resulta que por alguna extraña razón, los cuerpos inertes de los seres humanos, al estar expuestos digamos que a la intemperie donde hay altas temperaturas, pues el cerebro se licúa, básicamente se desvanece como especie de gelatina. Esta fue la respuesta o el argumento que dio Mario Sherry a la desaparición del cerebro. Las autoridades alemanes, después de hacer una autopsia, encontraron de que puede pasar que haya un proceso de licuación, pero debería haber algún tipo de residuo, algún tipo de muestra o algún tipo de evidencia de que esto sucedió en la cavidad cerebral, y lo que encontraron es que no había absolutamente nada. También empezaron a cuestionar qué había sucedido con los otros órganos de Mike, y la respuesta de Mario Sherry es que las ratas se comieron los órganos. Ratas que estuvieron ahí, digamos que desaparece el 18 de julio y lo encuentran el 26, son más o menos 8 días, que en 8 días ratas roedores entraron al cuerpo de Mike y se lo comieron, o se comieron sus órganos. Pero las autoridades alemanas, en medio de sus autopsias, encontraron que pues no había ningún tipo de evidencia de esto, no habían roeduras, no habían mordidas, no habían cicatrices, no había absolutamente nada que probara que en efecto roedores o carroñeros se hubieran comido el cuerpo interno, la parte interna del cuerpo de Mike Mansell. Los órganos desaparecieron, su cerebro, el corazón, los pulmones, sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de razón. La familia quedó en incógnita, no saben a día de hoy qué fue lo que realmente sucedió con su hijo. También viene un tema bastante importante, y es que cuando las autoridades alemanas hacen la autopsia del cuerpo de Mike, una segunda autopsia, piden todos los documentos y todos los reportes y todos los informes que se realizaron en la primera autopsia realizada por parte de las autoridades maltesas, pues
Primero, estas se niegan en entregárselas y cuando se los entregan encuentran varios vacíos, evidencias fotográficas faltantes, investigaciones faltantes, básicamente como si se quisiera tapar algo de este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Retiraron los órganos y los vendieron? ¿O estaban encubriendo algo más oscuro? Realmente no se sabe. Otro punto importante es que los forenses alemanes encontraron que faltaba el hueso hyoide. Este es un hueso que se encuentra acá en la tráquea básicamente y que es el que buscan los investigadores para determinar si alguien ha sufrido de estrangulamiento. Cuando alguien sufre de esto, ese hueso se rompe. Entonces así se puede saber de que pues hubo algún tipo de violencia física en esta parte o se estranguló. Cuando fueron a investigar si había pasado algo con Mike de este tipo, sorpresa, no solamente le faltaba su cerebro, no solamente le faltaba el corazón, pulmones, riñón, faltaba este hueso también. El hueso había desaparecido, así que no había forma de probar si Mike había sido estrangulado. Misterios, mucho misterio detrás de este caso. Digamos que la explicación, o si lo tratamos de razonar, pensaría que lo más seguro es que trataron de encubrir el caso, no les convenía que un joven turista muriera de esta forma y probablemente esos órganos fueron extirpados para venta de órganos. Porque encuentran una fotografía, los investigadores alemanes, una fotografía exacta en el momento en el que encuentran el cuerpo de Mike y según la versión de ellos, en este momento Mike estaba completo, tenía todos sus órganos. También viene otra cosa interesante, al parecer encontraron algunas cosas de sus pertenencias, entre ellas encontraron la GoPro. La GoPro la tenían las autoridades maltesas. Cuando le entregan todas las pertenencias a Mike, a su padre, todo lo que tenía y demás, no le entregan la GoPro, no le entregan la cámara que tenía su hijo, con la que muy seguramente tenía grabaciones o registros de sus últimos momentos de vida. Lo que le entregan es una cámara Canon vieja, que nada tiene que ver o que absolutamente ningún tipo de relación tenía con Mike Manshol. Algo oscuro estaban ocultando las autoridades maltesas. Personalmente siento yo que extirparon los órganos, pensaron que nunca iban a aparecer o nunca iban a reclamar y muy seguramente pues estos órganos fueron usados de alguna u otra manera. Realmente no encuentro ningún tipo de explicación y más todo el secretismo que hubo por parte de las autoridades. Bernd Manshol, el padre, quedaría fracturado después de la desaparición de su hijo y después de una batalla tan fuerte para encontrar los motivos de su muerte. La decisión que tomaría es vender su empresa a una joyería, alquilar su casa, comprar un bote y pasar sus últimos días en alta mar, donde arrojaría las cenizas de Mike Manshol en un último tributo a su hijo. Esta es una historia brutal, no es propiamente un true crime de algún tipo de psicópata, pero sí me pareció interesante el detrás que hay. ¿Quién sabe qué habrá sucedido con Mike Manshol en Malta? Así que si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse. Déjenme más casos que podemos investigar acá y nos veremos en otro video. Que estén muy bien. Hasta luego.